Es una realidad que a veces creemos que la muerte lo apaga todo, pero la verdad es que hay sentimientos que ni la tierra logra sepultar, y yo aprendí tarde que el deseo puede volverse una condena que se arrastra de por vida. Mi nombre es Fernando, y desde que tengo memoria, siempre trabajé entre los muertos. Desde muy joven, aprendí el oficio de embalsamador, de esos que preparan los cuerpos para que las familias los vean por última vez, antes de entregarlos a la tierra, a sus tumbas. Para muchos es un oficio macabro, pero para mí era simplemente mi vida, una simple rutina. Con el tiempo uno se acostumbra al silencio de un cuarto frío, al olor de los químicos, a la fragilidad de los cuerpos inertes, pero dejando de lado el tema de los muertos. En vida hay cosas que pueden ser bastante difíciles, y para mí, a pesar de ser un hombre frío, si algo me dolía mucho, era no ser correspondido en un amor. Aquella chica vivía en una calle donde todo el mundo se conocía. Su nombre era Cynthia y vivía justo frente a mi casa. No sé cómo describirla sin que suene exagerado, pero era la mujer más guapa que había visto en mi vida. Una morena clara, de cabello largo, sonrisa que iluminaba cualquier día gris. Para mí verla salir rumbo a la tienda o escuchar sus pasos por la acera era como un regalo. Nunca tuve el valor de decirle algo, porque sabía bien que Cynthia tenía novio, un tipo alto, fuerte, el clásico muchacho que se lleva todas las miradas, ya saben, el típico galán de barrio. Yo me conformaba con solo mirar de lejos, con guardar su imagen como un tesoro, sabiendo que esa muchacha nunca me iba a pertenecer. Pasaron así un par de años, en silencio. Mi amor por ella se volvió una obsesión que disfrazaba de rutina. Cada vez que ella pasaba, para ir a trabajar o para regresar a casa, si yo me encontraba en mi casa, me acercaba a la ventana y desde ahí la veía. Muchas veces en la calle intenté sonreírle, pero para ella yo no existía, era un no más en la vida. Y algo que pocos sabíamos es que Cynthia tenía un padecimiento del corazón, aparentemente nada grave. Sin embargo, por lo poco que yo sabía, ella tenía que tomar medicamentos de por vida. Siempre viví con la creencia de que esa enfermedad era algo leve, nada grave. Sin embargo, después entendí que no era así del todo. Pero hubo una tarde que todo cambió, y es que en aquel barrio, todos nos estremecimos con unos gritos. No sé de dónde, pero un perro bravo se soltó y comenzó a perseguir a Cynthia. Ella corrió desesperada y por pura suerte alcanzó a entrar a su casa. Cerró la puerta de golpe, pero el susto, la carrera, fueron demasiado para su corazón. Aquella fuerte agitación, sumado a la enfermedad, hicieron que Cynthia sufriera de un infarto que la llevaría a morir instantáneamente. La noticia corrió como pólvora. Cynthia había muerto. La muchacha guapa de la cuadra, la que todos querían. El barrio entero se quedó helado. A mí se me vino el mundo abajo. Sentí como si me arrancaran el aire. Pero lo peor vino después, cuando su familia buscó servicios funerarios y el destino, ese destino cruel, decidió que yo sería el encargado de preparar su cuerpo. Llegó ese momento en el que la tenía frente a mí, sobre aquella cama fría. El corazón me golpeaba en el pecho mientras me ponía los guantes. Ahí estaba ella, tan hermosa, aunque ya sin vida. Nunca me imaginé tenerla tan cerca, mucho menos de esa forma. Mi mente se quebró, lo confieso. Estuve ahí observándola, contemplando cada centímetro de su cuerpo. La acaricié y no fui profesional. Me dejé arrastrar por mi locura y sentía que necesitaba calmarme. Por esto es que me serví un par de tragos para tranquilizarme, pero lo que hicieron no fue ayudarme a relajarme, sino todo lo contrario. El haber bebido alcohol me terminaría empujando a un abismo oscuro, en el que las ideas más retorcidas me llevaron a cometer un acto infernal. Como tenía prácticamente toda la tarde para preparar el cadáver, lo que hice fue salir rápido y en una tienda
conseguí un vestido, uno como con el que siempre soñaba verla. En cuanto regresé nuevamente, comencé a tomar su cuerpo frío. Le fui colocando el vestido, acariciando cada pliegue de tela sobre su piel fría, y entonces crucé la línea que jamás debía atravesar. Seguí bebiendo, le hablé como si estuviera viva. Le dije que siempre había sido mía, aunque ella nunca lo supiera. Le decía yo palabras dulces, mientras que en el reproductor de música coloqué canciones románticas. Aquello parecía como una cita entre dos novios, y conforme fui bebiendo un par de tragos más, fue ahí que decidí acercarme para que mis labios acariciaran los de Cynthia. Aquel fue un beso evidentemente muy seco, pero mis manos, ya sin los guantes, comenzaron a acariciar su cuerpo. Sus atributos desnudos que estaban ante mis ojos fueron presa de mi tacto. Mis labios fueron recorriendo su piel, poco a poco. Yo la veía y para mí aquello era como un sueño. El saber que estaba haciendo algo prohibido me llevaba a sentirme mucho más motivado. La adrenalina, la sensación de peligro y de lo prohibido eran algo que me incitaban a dar un paso más adelante. Pronto terminé quitándome la ropa. Me acerqué al cuerpo e improvisando un lubricante, terminé cometiendo un acto que, aunque sabía que era un pecado muy grave, en ese instante lo disfruté de una manera que la verdad es que no sé cómo explicar. Fue una sensación indescriptible, fue un éxtasis de otro nivel. Aquella era una sensación en la que me sentía completamente enamorado, como si por un momento Cynthia hubiera estado viva y hubiera disfrutado ese momento conmigo. Al terminar, me senté a un lado, me tomé un par de tragos más y fue entonces que decidí preparar el cuerpo. Era momento de trabajar, porque sabía que ese instante debía ser breve. Cuánto hubiera dado incluso hasta mi vida, porque aquel encuentro íntimo se hubiera dado en vida, pero no, la vida es injusta. Y una suerte tan buena como esa no estaba destinada para mí. Finalmente terminé colocándole la ropa, preparé todo, y ya para la noche, justo antes de que aquel cuerpo fuera exhibido en su ataúd, recuerdo que yo portaba un anillo, uno de oro. Siempre había sido mi sueño el de casarme con una mujer bonita, una como Cynthia, por supuesto. De esta forma es que me retiré aquel anillo. Lo acerqué a la boca de Cynthia y con mis dedos lo introduje lo más adentro posible. Mientras lo hacía, yo hablaba con Cynthia. Le decía que aquello era una especie de pacto, una promesa para que en otra vida ella fuera mi esposa. Yo no sabía qué tenía en la cabeza, pero estaba haciéndolo. Y fue de esta forma que empezaron a llegar los invitados al velorio. Aquello fue triste, lleno de llantos. Cynthia era muy joven y muy querida, y aunque nadie sabía lo que yo había hecho, todos terminaron despidiéndola con flores, con rezos, mientras que yo la miraba, sabiendo que ella llevaba consigo un secreto con el que la enterrarían varios metros bajo tierra. De esa forma triste, Cynthia fue despedida de este mundo, de este plano. Yo regresé a mi vida cotidiana, a seguir preparando cadáveres. Creí que con el tiempo podría olvidarlo de Cynthia. Me obligué a pensar que aquel delirio había sido solo momentáneo, un arrebato provocado por el deseo, por el tequila y por la locura de verla muerta, pues estaba seguro de que yo la amaba. Así que pensé que todo era derivado de esas cosas. Pasó un poco de tiempo, y a mi vida no había llegado otra mujer de la cual yo pudiera sentir algo. No hasta que apareció Gloria en mi vida. Ella era distinta, tranquila, noble, con una dulzura que me hizo sentir, por primera vez, que yo podía ser un hombre normal. Salíamos a caminar, compartíamos café, los domingos íbamos de compras o al cine, y después de tanto encierro entre cuerpos fríos, con ella volví a creer en la vida. A los 6 meses de noviazgo me atreví a comprar un anillo. Lo guardé un buen tiempo,
Sentía muchos nervios, un poco de miedo, porque estaba decidido a que Gloria era la mujer con la que quería compartir mi vida. Llegada la noche indicada, reservé una mesa en un restaurante modesto. Esa noche, con las manos sudando, se lo terminé entregando. Gloria, en cuanto lo vio y al escuchar mi petición, lloró de alegría. Corrió y me abrazó con fuerza y me dijo que sí, que me amaba, que estaba complacida de ser mi esposa. El lugar entero se puso de pie, aplaudían, nos mandaban buenos deseos. Algunas personas se acercaban y nos felicitaban. Hubo incluso quien nos regaló una botella de vino. Yo me sentía vivo, renovado, como si por fin pudiera cerrar mi pasado, ser un hombre nuevo, uno distinto y mejor. Pero la felicidad, esa felicidad no duró mucho, tan solo unos minutos, porque apenas volvió a sentarse Gloria, comenzamos a comer, a platicar, y en eso tomó un bocado de comida, y de pronto solo vi cómo llevó sus manos al cuello, empezó a toser. Primero fue un gesto leve, luego desesperado. Ella se agarraba la garganta, sus ojos se abrieron con espanto. Traté de ayudarla, le hice la maniobra que había visto en videos, pedí auxilio, grité, pero nada funcionó. Hubo incluso quien también se acercó a ayudar, pero todo fue en vano. En segundos, mi prometida estaba tirada en el suelo. El tono de su piel había cambiado. Estaba desvanecida, se estaba muriendo frente a todos. Me arrodillé, comencé a llorar. No sabía qué hacer, estaba frustrado, porque la vida me estaba golpeando de una manera que no podía soportarlo. Le tomé la mano, vi el anillo, se lo fui retirando y lo guardé en mi bolsillo, mientras que iban llegando los paramédicos. Intentaron reanimarla, pero fue inútil. La declararon muerta en el mismo restaurante. El silencio que siguió me arrancó el alma, y yo, que había preparado a tantos muertos, no pude salvar a la única mujer que había creído en mí. La gente se fue retirando del lugar. Muchos abandonaron sus platillos. Aquella noche en ese restaurante todo se volvió frío, silencioso y solitario. El velorio fue devastador. La familia de Gloria me miraba con recelo, como si yo fuera el culpable. Empezaron a criticarme, a decirme que nunca me quisieron para esposo de Gloria. Decían que yo era un hombre que traía la mala suerte, por el hecho de dedicarme a embalsamar a los muertos. Aquella noche, pese a las críticas y los malos comentarios, yo estuve ahí para ver cómo enterraban a Gloria, para ver lo que quedaba de ella en los últimos instantes. Aquella tarde en el panteón, después del entierro, llevaba el anillo que le di a Gloria en mi bolsillo, y al caminar entre las tumbas, me encontré también con la tumba de Cynthia, aquel lugar donde había sido enterrado aquella mujer, de la cual usé para placeres míos en el momento de su muerte. En ese instante, me cayó en la mente una especie de visión. Recordé el momento en el que a Cynthia le puse un anillo en la garganta, en el que decreté que ella sería mi esposa en otra vida. Ese suceso del anillo en su garganta y después el hecho de que Gloria había muerto por un objeto atorado en el mismo lugar me hizo hacer una especie de conjeturas, como si aquello fuera una maldición, como si yo, por haber jugado con el cuerpo de una difunta, su espíritu de alguna forma me maldijo, y la mejor forma de hacérmelo saber era darme a entender que yo no podría casarme y que cualquier intento que yo hiciera sobre esto entonces terminaría muy mal. Sabía que aquello eran ideas locas, el espíritu de Cynthia tratando de destruir mi vida, mi felicidad. Era como sacado de una película. Me deshice de esas ideas muy rápido y traté de seguir con mi vida. Finalmente tenía mucho trabajo y tenía muchas cosas en que pensar. Les diré que más adelante empecé otra relación con una chica llamada Maribel, con la cual todo terminó muy mal. Justo cuando yo estaba a punto de pedirle que fuera mi esposa, ni siquiera llegamos a la noche de la petición. Días antes, ella, estando alcoholizada, de pronto tomó un cuchillo y quiso matarme. No entendí qué estaba pasando. Ella siempre fue una mujer muy tranquila. Jamás antes la había visto alcoholizada.
pero aquel día es como si se le hubiera metido el diablo. No entendía yo lo que pasaba, pero empecé a creer que de verdad estaba maldito por haber jugado al amor de la forma más vil y asquerosa posible. Por eso es que estaba condenado a no estar con nadie más, sobre todo porque hice un pacto con Cynthia. Cuando terminé esa relación con Maribel, me imaginé que ya nunca más vendría alguien más. Sin embargo, hubo otras relaciones, 2 más, pero todas terminaron mal. Por suerte ninguna en tragedia, pero sí, fueron rupturas caóticas, llenas de drama, de ofensas, las cuales me hicieron entender que de verdad había algo extraño. Finalmente entendí que aquella noche que utilicé el cadáver de Cynthia, aquella noche que le hice el pacto en el cual le prometí que nos casaríamos en otra vida, eso me marcó de alguna forma. Créanme que he tratado de buscar ayuda. Fui con un sacerdote y tuve que contarle todo lo que hice. Aquel supuestamente iba a ayudarme, a liberarme. Me hizo unos rezos y también me llenó de agua bendita. Bendijo mi casa y también mi lugar de trabajo. Incluso le pagué para que fuéramos a la tumba de Cynthia, para que le rezara, para que la bendijera y le mostrara el camino al descanso eterno. Pero saben, la verdad es que jugué con la oscuridad de una forma horrible. Jugué con un espíritu. Hasta la fecha mi vida está llena de sucesos, de acontecimientos de muy mala suerte. No he podido encontrar mi camino a la tranquilidad. Ya no puedo siquiera pensar en una relación romántica, porque todo rápido se cae, se destruye, o mejor dicho, yo lo destruí al haber cometido aquella atrocidad. No pienso en casarme nunca más, ni siquiera lo intentaré. Me he acostumbrado a la soledad como quien se acostumbra a un cuarto sin ventanas. Sé que el fantasma de Cynthia aún me persigue, que me observa desde algún rincón del panteón, esperando que algún día la tierra me trague para cumplir la promesa que yo mismo hice. Ha habido noches que incluso les juro que he visto una sombra parada en el rincón de la habitación. Sé que es ella. Creo que jamás entenderé las dimensiones de lo que hice, las energías que moví. Estoy completamente arrepentido, pero ya no hay más que hacer. No hay ayuda para mí. Nunca debí haber jugado con lo que no entendía. El amor obsesivo no se apaga ni con la muerte. Yo creí que podía apoderarme de un cuerpo, amarrarlo a mi vida como un objeto, y lo único que hice fue sellar mi ruina. Y es que los vivos no pertenecemos a los muertos, y los muertos no regresan para amar, solo regresan para cobrarme todo lo que les hemos arrebatado. Yo soy prueba de ello, y si algo puedo advertirte es esto: nunca hagas promesas al silencio de un ataúd, porque la tierra escucha, y créeme que siempre termina cobrando.